que en cada época, en cada generación, el Espíritu Santo trata con la iglesia según la próxima lema o tema que comer y actuar. Hoy en día estamos terminando con el levantar del bautismo en el Espíritu Santo, 5 ministerios. Y ustedes participaron en eso. El apóstol, el profeta, ¿qué más? El evangelista, maestro y pastor. Y estos 5 ministerios dice que Dios, Jesucristo, dio a su eclesia. Y hoy en día entienden que, por ejemplo, yo soy tu apóstol. ¿Cuántos saben eso? A ver, las manos. Ninguno sabe que soy el apóstol. Vamos. Yo los engendré. Cuando Gorda y Luis, cuando Walter y en ese entonces Florinda. Y también yo me acuerdo cuando Nancy y Ricardo Márquez en Tupungato y otros, cuando vinieron a la palabra sagrada del evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias, por medio de un apóstol. Yo no venía a Valle de Uco como si fuera bautista o presbiteriano o católica. Dilo. No digo que todos estos eran malos, no es eso. Que Dios ya se había levantado y marchaba para adelante con otro tema. Luther, Calvón de Bautista, Wesley, los metodistas, presbiterianas y todo. Ya eran buenos esos en su época, pero empezaban ustedes con la nueva apostólica. Nuevo para con nosotros, porque en el principio, después de la muerte de Jesucristo, entendemos que todo esto que te decía se ocurría a la vez. Se bautizaban en aguas, se bautizaron en el Espíritu Santo, los apóstoles y profetas, maestros, pastores e evangelistas están presentes en la iglesia primitiva. En los años después justamente de la resurrección de Jesucristo. Pero a través de los siglos y siglos y siglos, todo eso. Pero Dios no es impotente. Dios es potente. Y Él empezaba a resucitar a su iglesia a la cosa como estaba en el principio. Pero ya vamos a hacer otra cosa, que nosotros vamos a ir más allá que la iglesia primitiva. ¡Oh! ¿Cómo, Marcos? No, fue profetizado en el libro del profeta Joel que la gloria de la casa final, la casa postrera, será más fuerte, más grande, más potente que la primera casa. Entendemos a través de lo que dijo Papá nuestro celestial por Isaías, que el vino mejor para el fin de la boda, para el fin del acto. Y sabemos que esto es lo que hizo Jesucristo por su primer milagro en Caná. Fue a
era una boda. Y bebían hasta que no hubo más vino. Una boda de 1 o 2 días y se acaba el vino. Y le vinieron a él, a Jesucristo, los siervos. Lo que digo. Y dijeron, oh Señor Jesús, no tenemos vino, se acabó. Y él dijo, va, ¿qué tengo yo que ver con ustedes? Pero después fueron a su mamá, María. Le dijeron a María, ve, habla con un hombre que hace milagros. Y entonces María fue a él y dice, oh, ¿por qué no hay más vino, hijo mío? Haga algo. Y él le mira y le dice, ¿qué? ¿Cuántos se acuerdan? Dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, mujer? Un indicio medio para mí duro, con desrespeto. Igual dio vuelta a los siervos y dijo, búscame 7 cántaros y llénalos con agua. ¡Agua! Y ellos, los siervos, le obedecieron, buscaron cántaros grandes, eran cosas grandísimas, así más o menos, que podría haber tenido por lo menos 30, 40 litros cada uno. Y los llenaron con agua. Imagínese un siervo tratando de acarrear un cántaro grande, pesado, lleno de agua. ¿Qué pasaría? ¿Qué piensan ustedes que pasaría? Tratar a caminar y no salpicar, no derramar, no tirar el agua. ¿Qué va a pasar? El agua va a saltar de la boca del cántaro. Porque es difícil que no. Hace cosas por todos lados mojadas. Pero cuando el agua saltaba del cántaro, mientras que la llevaba a Jesús, se dieron cuenta que no era ya agua. ¿Y qué era? Ninguno sabe capítulo 2. Vino. El agua se había convertido en vino. Y no solamente vino, empezaron a saborear. Y no habían llegado todavía a Jesús ni a la boda. Y todos los 7 hombres siervos tratando de acarrear los cántaros. Una sonrisa muy grande y dice, sí, pusimos agua, pero ya está lleno de vino. Cántaros. Y Jesús dijo, en una boda, cuando es tiempo de servir el vino, siempre ponen el vino mejor primeramente. Porque todos saben que después de beber las primicias del vino, que tiene buen sabor, después de un tiempito, están más o menos así, medio borracho. Y ahí traemos el vino viejo, el vino que no tiene muy buen sabor ya. ¿Por qué? Porque ninguno le interesa eso. Está borracho. ¿Es así o no, Luis? Se puede escuchar. Gorda tiene sonrisa. ¿Me entiende?
7 cántaros, 7 vasos grandes, 7. ¿Y sabe cuántos años hemos pasado desde el inicio, desde el principio del mundo en Génesis capítulo 1? Años hemos abarcado. Y lo digo, estamos por emprender en nuestra época el séptimo o el número 7 de 7,000 años. La creación tiene más o menos 1,000 años. Emprendiendo número 7 de los 1,000 años, 7,000 años. Y Jesús dijo, he guardado el mejor vino para el fin de la boda, no el principio. Yo le voy a decir una cosa, hermano. Nunca, jamás en los 6,000 años ha descendido Dios a la tierra a la vista. Vino su Hijo amado Jesucristo, pero lo rechazaron. ¿Por qué? Vino disfrazado como ser humano. Pero yo te digo, hermano, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, dice que todo ojo lo verá, todo el mundo lo verá. Todo el mundo va a dar cuenta que Dios viene a la planeta. Es muy importante. Este es el vino nuevo que estamos esperando. Ya doy cuenta que tu pungazo ya está puesto. Hola, ¿cómo están? Me alegro. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es la época en que vivimos. No vivimos hace 500 años atrás. Creemos en lo que hizo el Espíritu Santo hace 500 años atrás en alemán, conductor de recibir salvación por fe y no por hechos. Recibimos el bautismo del agua por los metodistas, presbiterianas, bautistas y todo. Estamos allí. Ya pasamos. Ni estamos en lo que hacía Dios hace 30 años atrás. Hace 30 años atrás yo vine al Valle de Uco. 280, casi 40 años. 81 me dijo Susi. Pero que te voy a decir una cosa, ni estamos en eso ahora. No que lo vamos a dejar. Pero Dios va agregando tema nueva. ¿Para qué? Y escúchame bien. Para adiestrarnos, para prepararnos, para hacernos adeptos y listos para poner el colmo al acta de Jehová, terminando con 7,000 años. Por lo tanto, tenemos que entender que nosotros vamos a hacer cosas que ni aún se habían sido hechos todavía. ¿No lo dijo Jesucristo? Juan capítulo 14.
y versículo 12, dijo que las obras que yo he hecho, el que cree en mí los hará también. ¿Y qué dice? Y mayores. Nosotros vamos a hacer cosas que hacía Jesucristo. Nosotros vamos a hacer cosas que hacía Moisés. Nosotros vamos a hacer cosas que hacía Elías y Eliseo. Vamos a hacer cosas como Isaías y Jeremías. Vamos a hacer cosas como Pedro, que su sombra sanaba a la gente. Miles y miles y miles y muchedumbres de milagros, prodigios. Y Dios está tratando de adiestrarnos para eso. Por eso dijo Dios hace un año atrás en la escritura que eligió el Espíritu Santo para con nosotros, era que Isaías, en cuanto que dijo: levántate pues y resplandece, porque sobre ti ha venido la gloria del Señor. Nosotros estamos en eso. Amén. ¿Cuántos están con el corazón, con un sentir de entrar en cosas que no hemos visto? Entrar en cosas que no han sido hechas a generación. Yo le voy a decir una cosa, hermano. Es tiempo, como les había dicho antes, sacar tu cerebro y poner otro cerebro. Tenemos que tener la mentalidad de Jesucristo. Y a través de eso he estado enseñando y enseñando y enseñando que ya no estamos enseñando cómo orar tanto, más bien estamos enseñando cómo portarse como rey, decretando, declarando la realidad que es por venir, a que venga a ser realizada. Orar y orar y orar y orar. Eso hacemos en la noche. Pero en el día, como les he enseñado, Jesucristo muy poco oraba en el día. En el día declaraba, proclamaba, levantaba a muertos por su palabra. Están captando la época en que vivimos. Es muy importante. Una de las cosas que había enseñado la semana pasada, una revelación para con nosotros, es para tener la victoria en una circunstancia, físicamente, en tu vida, en la casa, el hogar, el trabajo, en tu pueblo, que sea, para tener la victoria físicamente, hay que tratar antemano la cosa espiritualmente. Amén. Y habíamos estudiado como Josué quería tener el éxito físicamente en las batallas que le enfrentaba en la tierra de los cananeos, y vencía batallas muy malas, muy duras, como Jericó, para arrancar nomás. Las murallas de Jericó siendo tragados por la tierra, tumbaron a Jericó. El miedo y el terror de Jehová penetró a todos los cananeos por toda la tierra.
el próximo día se levanta Israel y Josué. Va a la segunda batalla. Y es una aldea en las colinas que se llama Ahí. Un puñado de habitantes con alguna vacuna y entendemos que fracasaron siendo corridos y 36 soldados de Israel se murieron. Se enojó, se quejó, se gimió, se postró, se echó polvo en su cabeza, Josué. Y casi abarcaba de culpar a Dios, Jehová, de haberles traído hasta acá y dejarlos plantados. Y Jehová, como que tal es, pero muy misericordioso, lleno de gracia, lleno de perdón, dice a Josué: levántate, pues, ¿qué haces ahí con tu rostro sobre la tierra? Directamente al pecado que habías cometido. Y hay que entenderlo bien. Esto es un ejemplo, un dibujo de nosotros mismos, que muchas veces vamos a la guerra habiendo orado, habiendo ayunado, habiendo sacado la estrategia de Jehová. Y vamos a la batalla y empezamos a pelear, pero no pasa nada. Directamente somos talados, somos tontos delante del enemigo. Y cómo Josué tenía que arreglar la situación, nosotros también. Tenía que arreglar el asunto, no por ayunar más, no por orar más, no por peticionar más, no por hablar en lenguas más. Hola. Pero es tiempo tratar el asunto legalmente. Hay que arreglar las cosas legalmente. Siempre. Es imprescindible. Vamos a leer, por favor, en Salmo 89. Y a ver si ustedes sacaron la misma enseñanza que les voy a dar. ...89... Yo tengo que llegar ahí también, En 89, versículo 14... Esta no es la escritura única que dice esto, pero aquí lo dice a las claras. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Es muy importante comprender qué tal es Dios. ¿Cuántos piensan que Dios es amor? Amén. A ver las manos. ¿Se piensa eso? En una de esas, ¿no? ¿Cuántos les gusta el amor de Dios? Yo sí.
Les pregunto, ¿cuántos les gusta el juicio de Jehová? ¿A cuántos les gusta la justicia de Jehová? No, Marcos, Dios es amor. Me pone sus brazos alrededor de mí, me siento tan cómodo. ¿Cuántos piensan de eso? Oh, sí, yo no quiero hablar de justicia, yo no quiero hablar. Pero yo te voy a decir una cosa francamente en este momento. El cimiento del trono de Jehová, que Jehová se posa sobre no amor, misericordia, no verdad. Pero más bien el trono de Jehová posa sobre justicia y... ¿Cuántos están orando? Mateo 6:10. La oración del Señor que enseñaba a sus discípulos. En cuanto que dijo, Él dijo, oh Padre Celestial, santificado sea tu nombre, ¿no? Que venga y que sea hecha aquí en la tierra como está hecha en el cielo. Todos oramos esto, todos pedimos que venga el reino de Dios, pero no creo que entiendan para qué están pidiendo. Cuando gente pide que venga el reino de Dios, están pensando mayormente el amor de Dios, paz de Dios, cada uno debajo de su higuera y parral con una mate con bombilla, la tetera con agua caliente. Esto es lo que va a pasar cuando viene el Señor, cuando viene su reino. Habrá paz, habrá gozo. Pero ¿qué dice en Romanos 14:17? Se habían leído, ¿no? La primera cosa que dice que cuando viene el reino de Dios, no vamos a saltar la justicia y ir directamente a ¿qué? Paz y gozo. Todos quieren paz, todos quieren gozo, pero no va a pasar a gozo, no va a pasar a la paz de Dios, a menos que pasas por justicia. Dios no es un papá o mamá humana. Consentido, porta mal, da puntapié al tío, visitando la casa, le hace una cara mala al chiquitito. ¿Qué hace la madre? ¿Qué hace la madre al consentido hijo? Yo te digo, aquí en los Estados Unidos, tanto como en la Argentina, dice, hijito, no hagas eso. Y le mira al tío, su hermano, y dice, mi hijito no quería hacer eso, perdónelo. Y agarra a su hijo
y lo acaricia y lo besa. Así. Oh, papá mundial, un papá humano. Cuando ve a su hijo que hace algo mal, ¿qué es que hace el papá? La pala, busca al hijo y ¡pau, pau, pau, pau! Tampoco sirve. Esto no es justicia, tanto como la madre consintiendo a su hijo. Pero dice que cuando viene el reino de Dios, el reino de Dios no es carne, no es sangre, más bien el reino de Dios es ¿qué? Justicia, paz y gozo. Y te voy a decir en esa orden. Todos nosotros tenemos que pasar por el juicio y la justicia de Dios. Y le voy a decir una cosa. Si pasamos por el juicio y si pasamos por la justicia de Dios, es seguro que va a tener después paz. Pero paz verdadera. Paz así, permaneciéndose en el creyente, resultará en gozo. El gozo que tiene el mundo y la paz que tiene el mundo es a través de pecado. Están pecando lo más gozo que tienen. ¿Cuántos entendían eso? Amén. ¿No? ¿Cuántos se acuerdan cuando eran pecadores? Pecaban a lo lindo, me imagino, ¿no? Yo sí. Yo pecaba a lo lindo. ¿Sabe por qué? Me daba paz, me daba una sonrisa, me daba gozo, pero era una paz y gozo perverso. Esto no contiene justicia. Justicia por definición quiere decir cada cosa tiene que aparecer delante de Dios. Sacamos una regla grande que es derechito y agarramos un madero y si ponemos la regla contra el madero a ver si el madero es justo o es chueco. Amén. Por ejemplo, Dios tiene una regla para una vaca. Y cuando mira a una vaca, o mejor dicho, un toro, es según la regla divina y la justicia. ¿Qué dice la ley de Moisés que hacer con tal toro? ¿Quién sabe? Ninguno ha leído la ley de Moisés. Dueño de un toro que por su cuerno había hecho daño a personas, haciendo así con la cabeza, tratando de hacer daño. Sí, agarra el toro, agarra el cuchillo y mátalo y faínelo. Esto se llama justicia para una vacuna. Oh, no me gusta eso. Y Dios tiene regla para con cada uno de nosotros, que sea mujer, que sea hombre. Y Dios pone su regla ahí al lado de nosotros y los mide.
Y no nos gusta eso. ¿Cómo se llama la regla de Jesús? Digo, la regla de Dios. Se llama Jesucristo. No nos comparamos uno con el otro. Más bien, Papá Divino nos compara con Jesucristo y su carácter. Y esta es lo que se dice, mando tu posición legal. Escucha bien lo que te voy a decir. En Salmo 89, 14, hay que captar bien que no es la misericordia ni es la verdad que apoya el trono de Dios. Misericordia y verdad son cosas que resultan cuando entendemos que la justicia o la regla y el juicio de Dios se aplica. ¿Y sabe qué? Cuando la regla de Jesucristo viene al lado tuyo para medirte, y si estás chueco como el madero, Dios no te mata por lo menos, pero sí te va a hacer ajuste. Esto se llama juicio. Y que entiendan bien, juicio no es nunca. Le gusta a Dios que una vez hecho la medida de la justicia contra tu vida, la meta de Dios es juicio para hacerte cambiar. No te quiere talar Dios. Quiere que venga misericordia, quiere que venga la verdad, resultando en un cambio interior en ti. Cuando tú, oh intercesora, oh don profeta, oh maestro de la escritura que seas, tienes que entender que la meta de Dios no es para matar con ira. El juicio de Dios es para salvar. Escúchame bien. Sin el juicio de Dios, no podemos cohabitar con Dios. Escúchame, no podemos cohabitar con Dios, sino que tengamos el mismo juicio. Por ejemplo, ¿cuánto se acuerda del profeta Jonás? Gran profeta Jonás, impresionante. Le despierta Dios algún día, dice, ve a Nínive y predica que en 40 días voy a talar, voy a cortar, voy a destruir, no voy a dejar nada ahí, toda cosa mosca. Esto se llama justicia y juicio. ¿No o no? Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? ¿Fue a Nínive? No, señor, exactamente que no. Dio vuelta, se pegó a la vuelta para el mar Mediterráneo, compró boleto para donde quiera, más lejos de Nínive que posible. Hasta que quería morir. Venía una tempestad, todo el buque de alta mar se quería inundirse, todos los hombres del buque gritaban a sus dioses que les salvasen.
dándose cuenta que Jonás estaba en la proa debajo, durmiendo en medio de la tormenta, el buque inundándose. No le interesaba, quería morir. ¿Qué tal estaba presente en la mente de Jonás, que prefería morirse que ir a Nínive y pronunciar juicio, decretar destrucción, decretar cosa mala? Y después de haber sido echado al mar, se calmó la tempestad. El gran pez le tragó después de 3 días y 3 noches. El pez grande se le vomita a la playa, se encuentra allí con pastos del mar, medio emblanquecido por el agua salada. Y me imagino un poco enojado. Le viene la palabra de Dios de nuevo y dice: ahora, mi hijito, vamos a Nínive y que prediques lo que te dije. Dándose cuenta que no puede escaparse él de la presencia de Jehová, se levantó, se fue a Nínive, empieza a predicar. En el primer día, todo el pueblo, el rey de Nínive incluido, se empiezan a llorar, gritar, reventar la ropa, echar aguas encima. Y encima de todo eso, el rey declara ayuno de comidas, ayuno de aguas, ayuno, hasta la vacuna. Dándose cuenta que de la boca de Jonás, palabras tan ungidas, tan poderosas, completamente envuelto con la presencia de Dios. Cuando llegaban esas palabras de la boca de Jonás, entraban en sus oídos, las orejas, pasaron al corazón y se cortaron en sus almas, no dudando ni una palabra que seguro moriremos. Después de 40 días, encontramos a Jonás en una colina fuera de Nínive, mirando a la ciudad, debajo del sol, sudándose, no dándose más, y está así. Está hocico. Porque él comprendía. Él conocía. Él entendía el corazón de Dios. El trono de Dios que seguro Jonás había visto. Entendía juicio y justicia. Apoya y soporta como cimiento el mismo trono del universo. Pero el resultado que Dios quiere en juicio y justicia es la aplicación de misericordia y verdad. Yo tengo que confesar que en mi vida cristiana había sido tiempos en cuanto que me gustaría ver el juicio de Dios sobre algunos que la misericordia.
quedado así como Jonás. Se queda mal, merecen juicio. Y seguro que recibirían juicio. Pero si por el ungimiento del Espíritu Santo y la justicia y el juicio se puede hacer el pecador convertirse en arrepentimiento, echar ascuas en la cabeza, dejar de comer, dejar de beber, reventar la ropa y pedir perdón. En una de esas Dios no perdone. El cimiento del reino de Dios, el cimiento del trono del reino de Dios es justicia y juicio, y no amor ágape, casual, consentido o bruto. ¿Me están captando en esta mañana? Lo que estoy tratando de meter delante de ustedes. Tienen que entender la mentalidad de Dios. La mentalidad no es buscar gente para agarrar y mandar al infierno. Ni uno. Ni uno. La mentalidad es convertir por justicia y juicio. Como he enseñado a través de los años, no hay reservación alguna para un ser humano en el infierno. No existe lugar para el pecador en el infierno. El infierno fue hecho para Satanás, el diablo, y sus ángeles caídos, y los demonios. Son los únicos que Dios manda ahí. Lugar. No hay cabina, no hay célula para un ser humano. No existe. Dios no quiere que perezca ni aún uno. Y Él manda su juicio y Él manda justicia a través de ese fin de salvar gente. ¿Están captando más o menos la mentalidad de Dios? Ahora, Romanos 6:23. Hemos pasado a las primeras cuatro escrituras, ¿no? Pero en Romanos 6, yo quiero destacar una cosa. Voy a hablar muy francamente. En versículo 23 dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Escribir en la margen de tu Biblia: al infierno va. Eso es lo que significa la muerte. Es allí, en el infierno, va todo pecador. Hola. Y dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En dónde?
en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en cuanto que podemos ser salvos. No es Buda, hindú, Mohammed y otras religiones. Yo te voy a decir, Dios nos ha dado una dádiva. Y lo que quiero que entiendan en capítulo 3, leamos en versículo 10, dice, y así como está escrito, no hay justo, aún uno. Pero en versículo 23 de 6 dice, más, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Interesante, para mí es reinteresante. Segundo de Corintios 5, por favor. Segundo de Corintios 5. Dice aquí en versículo 21 lo siguiente. Y al que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia. 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 Que acabamos de leer en capítulo 3 de Romanos. No hay un justo, ni aún uno. Pero mira lo que sigue diciendo acá Pablo. Y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, ¿para qué? Nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yo le voy a decir una cosa, hermano. Es muy seria lo que estoy enseñando esta mañana, más seria este punto que cualquier otro punto. Si tú no estás, estás ya con la pata en el infierno. Pecados, te hizo pecado para que fuésemos hechos la justicia. Justicia. Somos justos. ¿Es física esta cosa, espiritual esta cosa o legal esta cosa? Es legal. Y eso. Se trataba el problema primeramente, legalmente. Y dice que el que cree esto en su corazón, esto es lo que dice en Romanos 10, el que cree esto en su corazón y lo dice, confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, ese mismo será que salvo. Es impresionante eso. Fuiste a la tribuna, abrieron los libros de Marcos Sponseller. Pecado, 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 pecado. Otra página. Pecado, 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 pecado. Otra página. Pecado, 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 pecado. Y luego viene un abogado. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Y mis hijitos, si hubieras pecado en algún asunto, tenemos un abogacio.
para con Dios. Jesucristo el mismo. Y legalmente, Jesucristo se levanta en su túnica legal. Llega al libro tuyo y empieza con su sangre enjuagar, salpicando todas las páginas, todo el libro, borrando, enjuagando, quitando, y no en rojo, más bien en blanco. La cual Isaías profetizaba en el capítulo 1. He aquí, aunque que tus pecados son como rojo, serán emblanquecidos. ¿Crees esto? Amén. Cuando tú dijiste amén, ¿es legal o físico? ¿Qué es? Cuando dijiste amén. Es espiritual. Creíste por fe en tu corazón. Confesaste con tu boca algo que te convenció. Y el Espíritu Santo, era el Espíritu Santo que vino como policía y te dijo: tú eres pecador, vas al infierno. Más bien, si crees en Jesús, que murió en la cruz por tus pecados y por tu vida, serás salvo. ¡Ay, ay, ay! 3,000 personas en el día de Pentecostés gritaron: ¿qué haremos con Pedro? ¿Te acuerdas? Amén. Esto es un tratado espiritual. ¿Por qué? Pedro predicaba lo legal. Viene el Espíritu Santo, hace el Espíritu Santo testimonio a la legalidad de la cruz. Por eso dijo Pablo el apóstol varios lugares en la Escritura: yo no quiero saber otra cosa, ni quiero conocer otra cosa, menos la cruz de Cristo. La cruz. Me quedo a la cruz. Cada vez que estás bajo condenación por haber, ¿qué es que puedes hacer? ¿Hay remedio? ¿O estás talado? Hay remedio. Se llama la sangre de Jesucristo. Y entonces, ¿qué es que tiene que pasar entonces? En el mismo día que creyeron los 3,000, ¿qué les pasó? ¿Te acordás de lo que dijo Pedro en la casa de Cornelio? El Evangelio y la cruz de Jesucristo, en cuanto a que estaba en medio de su prédica, se cayó el Espíritu Santo sobre la casa de Cornelio. Empezaron a hablar en otras lenguas y Pedro quedó confuso porque no se habían todavía ni dicho la casa de Cornelio que creían, pero el Espíritu Santo sabía que ya creían. Él leía, él conocía al Espíritu Santo a sus corazones y mentes. Querían a Jesús. Cornelio y su casa. ¿Y qué fue la conclusión del asunto ahí en la casa de Cornelio? ¿Qué fue la conclusión que dijo Pedro? A ver si cuántos se acuerdan de sus historias y escrituras. Pedro mira a los que estaban con él y dijo: ¿qué haremos ahora?
podemos impedirlos en ser ¿qué? Bautizados en aguas. Y la respuesta obviamente fue no, no los podemos impedir. Porque el Espíritu Santo ha explicado espíritu y ley en orden, justicia y llegaron a cada ser humano en la casa de Cornelio. Fueron convencidos, fueron encarcelados por segundos, listos para ir al infierno, se arrepintieron sin haberlo dicho aún en público, se descendió el Espíritu Santo en ellos, confirmando el Espíritu Santo que sí son las aguas. Y mira lo que dice capítulo 6, leamos por favor. En Romanos capítulo 6, dice, ¿y qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No. Porque los que muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no? Sabéis que todos los que hemos sido, ¿qué dice? Bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su ¿qué? Muerte. Este acto de bautizarse en agua en el nombre de Jesucristo es legal o físico. Físico. Exactamente. ¿Te das cuenta que en cada lugar tienen que pasar las maniobras de estos tres cosas, asuntos? Lo legal, lo espiritual y lo físico. Podemos muchas veces apartar los tres uno del otro. A veces los tres pasan a la misma vez. Pero es muy importante entender lo que acá, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en, ¿qué dice? Vida nueva. Amén. Porque si fuimos planteados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado. ¿Cuántas personas esta mañana que me escucha la voz entienden que vos sos crucificado? A ver la mano. No serás crucificado, estás crucificado en Cristo. Juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Él que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué es la paga del pecado? Muerte. ¿Cuántos están muertos hoy? Amén. Es legal, ¿no? Sí, Señor. Y el efecto es misericordia, y el efecto es verdad, y el efecto es impresionante.
impresionante. Te hace crear y directamente resucitar un hombre nuevo. Lo pasado enterrado. Y si tú no te quedas en esto legalmente todos los días, habrá una resurrección del hombre viejo, un zombie. Te da risa, entiendo, pero yo te digo una cosa. Hay muchos cristianos como árboles de fruta. Y cuando uno viene al árbol de fruta y ve la manzana bien roja, linda, madura, y quita la fruta. Y el árbol frutal se enoja. ¡Ah! Me hiciste mal. Y hay muchos frutales peligrosos. Se levantan, dan cachetadas, puntapié, les maldice a alguien que le quitó la fruta. O más bien eres un frutal maduro, que no grita cuando uno te pica la fruta. A veces me levanto en la mañana, tengo ganas de dar una puntapié al gato. Voilà. Con la mía. A veces me enojo. Yo sé que ustedes no entienden eso ya que son tan espirituales. ¿Te das cuenta que muchos de nosotros retrocedemos y tenemos una resurrección? Sí, pero es una resurrección de un muerto que huele, que cualquiera que no quiere estar a su lado, que está lleno de palabras torpes, palabras malas. Tienes una mirada de chancho. Y Jesucristo no resucitó contigo de la cama. Pero tú, siendo muy espiritual, como Jonás, Jonás quedó jeta. Porque él entendía, comprendía y conocía a qué fin justicia y juicio tenía en el reino de Dios. Y él sabía que el Espíritu Santo en su boca, el pueblo de Nínive iba a arrepentirse y evitar juicio. Enojó. Léeselo vos. Le interesaba más su reputación que el perdón de Jehová sobre Nínive. Él quería ver Nínive quedarse destruido, para que todo el mundo podría decir: ese profeta Jonás verdaderamente el profeta de Jehová, hablaba por 40 días y noches de la destrucción y vino a pasar. ¡Yay, Jonás! ¡Yay, Jonás! Gracias, soy muy humilde, María de Dios, gracias.
en las manos sobre un enfermo, se sana instantáneamente. Y todos dan gracias a Dios por unos segundos. Cuando la persona que Dios usó dice, gracias, gracias, es Dios, es Dios. Ah, de veras. Gracias por decirme que es Dios, como si no pudiéramos entender eso nosotros. Está eso. Cuando un siervo de Dios dice, no, 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 esto no es mí, es Dios, es Dios. Esto es difícil. Sigamos. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Esta escritura yo tengo memorizado porque hay tiempos en mi vida, pasado algunos meses nomás, que todas las mañanas, tempranito en la mañana, en mis oraciones, fuertemente, 2:20, yo decía en mis oraciones y declaraciones, con Cristo estoy juntamente crucificado. Debes decir esto, proclamándolo, declarándolo en el cielo todos los días hasta que sea una cosa verdaderamente pegado en tu corazón. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y no voy a desechar la gracia de Dios. Yo quiero que sepas una cosa, hermano. Gálatas 2:20 es tu medida cotidianamente para saber tú si estás o no estás en la regla con Jesús. Es muy importante eso. Voy a parar aquí. Ya hace 1 hora y, qué sé yo, 20 minutos por ahí, ¿no? No hemos llegado a Apocalipsis 12. Pero Apocalipsis 12:11 está atado como con ligadura directamente a San Mateo 16, versículo 17 hasta 19. Las dos escrituras no se puede ser uno de la otra. Y mientras que tú vas haciendo guerra en el corte celestial arriba, declarando que sea atado aquí en la tierra lo que es desatado o atado en el cielo, tienes que entender, si tú no estás posándote sobre la justicia y el juicio de Jehová, te vas a encontrar pegado, maltratado, aplastado, Satanás indubitablemente, porque él te está revisando sin fin.
Pónganse de pie. No sé qué pasó con Tunuyan. ¿Me escuchaba Tunuyan o no? Yo no veo Tunuyan. ¿Me escucharon, Luis? Hola. No veo nada. Yo creo que sí, Marcos, porque yo lo veo en la pantalla que ellos se pusieron de pie en este momento. Ah, bueno, me alegro Así que entonces. sí te están escuchando. Ha sido una mañana muy, muy fuerte en la atmósfera. Les voy a animar en una cosa. Póngase en YouTube, en el internet, y que repasen ustedes lo que he enseñado esta mañana, lo que enseñé el mes pasado y antepasado. Vamos a hacer en Valle de Uco, va a requerir que estamos posados y firmemente en la justicia y el juicio de Dios. Estás en los cielos esta mañana. Sí, Señor. Te damos todas las gracias Damos alabanza, papá. por tu palabra. Tu palabra es una luz, papi. Sí, Señor. Tu palabra nos hace andar sobre aguas de tormenta. Tu palabra, papá, nos sostiene. Gracias, Señor. Papá, es nuestra espada. Es nuestra vida. Y en esta mañana, papá, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya, papá. Es Ricardo. Les entrego la reunión de nuevo. Hacen estas cosas de nuevo y de nuevo y de nuevo con la congregación. Gastón, Luisito, Beto, todos los ancianos y ancianas. Veo a Mari Pico. ¿Cómo estás, Mari? Me alegro verte. ¿No me escucha, Mari? Sí te escucha. Sí, me alegro. Sí, sí te escucha. Entonces nos veremos el primer domingo en agosto. Amén. Amén. Chao. Que Dios les bendiga. Marcos. Se fue, ¿no? Sí. Estás más Sí. joven. Estás más joven. Aleluya. No los veo, así que. No escucho. Que estás Pero más vamos a joven. escuchar. Estás más joven. No. Joven. Claro, estás más joven. Me parezco joven. ¡Feliz cumpleaños! Tengo que confesar que a 69 años me pienso apenas empezado con lo que quiero cumplir. ¡Amén! En serio. Recuerdo de Josué y Caleb a 80 años se arrancaron en su ministerio. A 80 años empezaron.
Y yo por mi parte, yo tengo planes de estar por 100 años por lo menos. Les amo. No sé dónde fue Susi. Susi. En otro costado. Nos vemos. Chao. Chau, chau, chau.